Hola, ¿qué tal? Estamos en un programa más de consejos para el matrimonio. Hoy estamos con el tema que tiene que ver con mejorar nuestras relaciones interpersonales. Es muy importante que tú y yo siempre tengamos una visión clara de la realidad con la relación que estamos teniendo con las demás personas. Ya vimos la trascendencia de los cuñados, de llevarse bien con ellos, de no tener conflictos ni dificultades, pero también con nuestros suegros. La familia política, ineludiblemente uno de los grandes temas de la realidad social familiar de nuestros países, en donde la cultura aún está siempre vinculada al tema de nuestros familiares, de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres. Así que vamos a tratar de seguir con esta idea, con este empeño de nosotros estar siempre concentrados en lo mejor que podemos de relacionarnos con los demás. Y esto nos lleva a plantearnos un tema, el tema de las discusiones. Este quizás es uno de los aspectos que más provocan fricciones con los seres queridos. El hecho de que tú estés generalmente apostándole a defender tus posiciones o a criticar las de los demás acorde a lo que tú crees o a lo que tú piensas. Fíjate que he visto a lo largo de muchos años lo estéril, lo verdaderamente inútil de estar discutiendo. No se trata de entablar diálogos para que tú finalmente trates de convencer al otro de lo que tú crees o de lo que tú piensas, o que te molestes por lo que te están rebatiendo o te están diciendo o te están contradiciendo. Y esto es lo que genera esa sensación de que tú tienes que defender tu punto de vista y argumentar mejor que el otro y estar muy al pendiente de qué cosas opina o dice la otra persona para que tú se la puedas también combatir, rebatir, devaluar, desacreditar o darle mejor información de la que la otra persona está presentando. Y esto hace que las personas discutan mucho. Uno de los temas fundamentales de estas discusiones es: no es cierto, yo no te lo dije. O es cierto, tú me dijiste eso y no te acuerdas, tienes mala memoria y por lo tanto ya se te olvidó lo que me dijiste, yo lo tengo muy presente, yo sí tengo muy buena memoria y se te están olvidando las cosas y por consiguiente estamos en una diferencia muy clara en que tú me dices que no lo dijiste y yo te digo que sí lo dijiste, o que tú lo hiciste y que ya se te olvidó que lo hiciste y además que me lo hiciste a mí y que sí lo realizaste y que tú pensabas eso porque me lo contaste hace muchos años y ahora ya se te olvidó que me lo contaste y ahora estás cambiando la versión de aquello que me dijiste y eso pues me estás mintiendo, me estás engañando porque me estás manipulando con otra invención que estás teniendo acerca de lo que ya me habías dicho o de lo que me habías contado. Esto es uno de los factores que más provocan sentimientos de enojo uno con el otro, porque tú crees que dijiste una cosa o hiciste otra y que verdaderamente estás seguro de que ni lo dijiste o que sí lo dijiste o que no lo hiciste o que sí lo hiciste y que está tu interlocutor diciéndote lo contrario. Y esto molesta mucho, irrita mucho, hace que tú te sientas no escuchado, no comprendido, no entendido, o que estén distorsionando, que estén modificando tu versión, que estén atribuyéndole a algo que no hiciste o algo que sí hiciste y que no te lo toman en cuenta, no te lo consideran, o todas estas formas tan especiales que tenemos de estarnos agregando y quitando cosas de las cosas que ya dijimos. Por eso es muy importante que tengamos mucha conciencia de que no tratemos de defendernos de este tipo de situaciones, porque lo único que nos va a llevar es a una mayor fricción, a una mayor tensión, a una desesperada situación, porque nos molesta muchísimo que estemos sometidos a una diferencia de tal dimensión y que nos esté
doliendo en nuestro orgullo, en nuestra memoria, en nuestro ego, el que digan que tú mentiste cuando no lo hiciste, o que te acusen de algo que nunca hiciste y que te hagan sentir culpable de algo que no te mereces sentirte culpable, o de que te atribuyan rasgos de tu personalidad o comportamientos que la verdad no hiciste. Y esto es muy común entre familiares. Yo recuerdo que en la infancia tú hiciste tal cosa. Oye, yo no me acuerdo para nada de que haya hecho eso. Pues sí lo hiciste. Pues no, la verdad no lo hice, pero pues tú dices, y me incomoda y me molesta que digas que yo tomaba cosas de mi hermana, de su closet, y me vestía con sus blusas y que no le pedía permiso. Y yo me acuerdo que lo hice solamente una vez, y tú me estás atribuyendo que siempre lo hacía y que era muy común ese comportamiento, y pues me molesta mucho que me acuses de algo que yo no considero justo porque no fue así. Son ejemplos, y hay infinidad de situaciones que se repiten en la vida familiar, entre hermanos, padres e hijos, y obviamente novio, novia, esposo, esposa, y que se va creciendo esa sensación de que no nos estamos entendiendo, comprendiendo, porque tú sigues entercado en una versión sobre mí y yo también sobre ti. Y por eso discutimos cosas que tienen que ver con versiones de la memoria, versiones de comportamientos, de percepciones que tuvimos en el pasado y que hoy no coincidimos en ello. Otro de los aspectos que sí también quedan como parte de las discusiones y de los debates es el yo sé, tú no sabes. ¿Por qué te pones a decir cosas que no sabes? ¿Por qué discutes cosas que no conoces? Ni estás enterado, ni estás informado, y tú te guías por el que dijeron, alguien lo mencionó y tú lo estás dando o lo estás como considerando como legítimo, como verdadero, cuando en verdad es un disparate, es algo que no tiene razón de ser, que no es cierta esa información, que no estás en lo correcto, que estás diciendo un disparate histórico y que no tiene razón de ser, y que finalmente esa es una situación de debate y de enfrentamiento muy fuerte y muy importante entre tú y yo. Y esto es lo que sucede, por ejemplo, cuando alguien toma la posición ideológico-política de una forma o de otra, o cuando se tiene una versión de una religión en vez de otra, o una variante de tu religión, o una postura distinta a la religión que tú practicas. Entonces esto hace y irrita mucho al otro, que me lo cuestiones, que me digas que es falso, que es mentira, que es una tontería lo que estás diciendo, que no es cierto eso que yo sostengo, que yo creo, porque históricamente yo sí lo considero así, pero tú no, y tú estás mejor informado, y además sacas tu idea de que tú sí sabes más que yo, y eso hasta me molesta porque eres un presumido, un engreído, un petulante, en fin, todas estas cuestiones acaban por crear un debate, una discusión, una intensa molestia entre tú y yo. De aquí la importancia de ahorrarnos ese tipo de comportamientos, de actitudes, porque sí efectivamente nos llevan a unas discusiones inútiles, como decíamos, y que sobre todo hieren, lastiman, porque te estoy diciendo y insinuando cosas que yo sé que no te gustan, pero que mi orgullo, que mi vanidad intelectual, de mi memoria, de mis interpretaciones del pasado, me hacen el que tú de plano te sientas que mi postura es inflexible, que yo no me voy a mover de ahí, que estoy terqueándole, que soy necio, que soy una persona incluso fanática, fundamentalista, radical, conservadora, en fin, todo lo que tú quieras atribuirme, y eso me molesta también a mí, que tú me estés acusando, diciendo situaciones que la verdad solo porque creo en una postura o porque tengo una manera distinta a pensar de ti, finalmente tú hasta me consideres tu enemigo político, religioso, enemigo social, me critiques por mis conductas y mis comportamientos, y se convierta esto en un verdadero zafarrancho porque pensamos de forma distinta. Y somos hermanos o somos marido y mujer, y ya estamos cayendo en discusiones verdaderamente, tremendamente dolosas y difíciles y complicadas. Por ello,
estamos insistiendo, y con esto vamos a ir terminando este episodio, no discutir, no debatir. ¿Cómo se logra eso? Simple y llanamente, tratemos temas, los que quieras, mejor no personales, solo cuando sea necesario e inaplazable, pero sobre todo dando mi opinión. Y lo tienes que decir así desde el principio. Es mi opinión, es mi punto de vista, es lo que yo viví, muy particularmente, muy subjetivo, si quieres tú hasta propio solo de mi imaginación, pero es mi opinión y mi punto de vista, y te pido respeto, que eso es lo que finalmente nos ayuda a que podamos tener diálogos sobre temas diversos, en donde simplemente escucho tu experiencia, tu conocimiento, el nivel en el que estés, no importa, pero es simple y llanamente tu punto de vista. Así que saliendo con esa actitud, pues ya nos vamos a ahorrar muchas heridas, muchos enfoques lamentables de ofensa y de insulto o de agravio, porque tú estás diciendo cosas que no me gustan, que no son de acuerdo a las que yo viví, a las que yo siento, a las que yo creo, a las que yo pienso, y por eso estamos en un distanciamiento, en un enojo, en un malestar, en un orgullo que está constantemente debatiéndose entre el tuyo y el mío. Vamos a tratar de eliminar debates, discusiones, pleitos verbales de posturas diversas entre tú y yo. Y eso nos va a ahorrar de verdad muchísimas horas, días, momentos de dificultad que efectivamente necesitamos atenuar, disminuir, limar, aligerar para que la relación entre tú y yo se base en cosas mucho más positivas que estar defendiendo mis posiciones, mi orgullo, mi vanidad, mis creencias, mis temas personales frente a los tuyos, incluso llegarte a hacerme o hacerte sentir mi enemigo, mi contrincante. Qué bueno que nos acompañaste, esperemos que esto lo reflexiones y sobre todo que lo practiques, y por favor que no se te olvide, sin debates, sin discutir, sin estar en ningún momento dado contraponiendo ideas, opiniones con las personas que quieres, con las personas que te rodeas. Que tengas una bonita jornada.